Colombia culminaría el año 2023 con un PIB de 1,2% y el IPC, mejor conocido como inflación, bajaría de 5% hasta finales del 2024. Esas fueron los vaticinios realizados por la OCDE para Colombia, agregando que las exportaciones de petróleo seguirían en bajada para el siguiente año 2024 en vaticinio de la OCDE con el país. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, ha hecho una disminución relevante de casi 3/10 las perspectivas de crecimiento de la economía de Colombia en este final del año 2023, llegando hasta el 1,2%, y una disminución de 4/10 para el ya entrante año de 2024 a un porcentaje 1,4%, de acuerdo al más reciente informe sobre el futuro y el prospecto económico del país conforme a los vaticinios de esta organización. Los nuevos pronósticos, difundidos este miércoles 29 de noviembre, suponen una disminución a la baja de las cifras del informe más cercano publicado el pasado mes de junio, en el que la OCDE calculaba que el PIB de Colombia subiría en contexto general al 1,5% en 2023 y en hasta el aproximado porcentual del 1,8%, pues este informe baja las estadísticas en este monto de expectativa para este país. Esta rebaja se debe, según la OCDE, a que en 2024 las exportaciones, sobre todo las de petróleo, seguirán siendo bajas por la desaceleración de la economía global y a una menor inversión en la producción, entre otras cuestiones que afectarán el contexto productivo para el país durante el próximo año. El crecimiento del PIB se ha ralentizado sustancialmente desde finales de 2022 y la confianza de los consumidores y empresarios sigue relativamente débil, señalan los expertos de esta importante organización mundial e internacional. También se detectó que el consumo en términos generales en relación a los bienes y servicios de carácter privado y la inversión tanto externa como interna tuvo una disminución, siendo el rubro de la inversión el cual tuvo una disminución del 18%, comparado con la media que ya se había evidenciado del 22% que hubo entre 2014 y 2019. Sin embargo, esta organización también destaca que, de momento, la desaceleración no ha afectado al mercado laboral a nivel de empleabilidad y la proyección de inflación, mejor conocido como IPC, sitúa el avance de los precios en un porcentaje de casi 5% a finales de 2024 y dentro del rango 2 al 4,5% en la primera mitad del año 2025. Además, la alta inflación en octubre todavía estaba en el 10,48%, los tipos de interés 13,25% y las políticas inciertas, dice la OCDE, acrecentarán por la demanda de carácter personal y del hogar y el consumo en general en 2024. El actual presidente de Colombia ha realizado la petición imperativa al Banco de la República disminuya la tasa de interés. Pero esta organización desincentiva la propuesta, asegurando textualmente que las normas monetarias deberían evitar una flexibilización prematura para asegurar que se continúe bajando la inflación. Y también recomienda al gobierno mejorar la eficacia y en general el gasto público y la inversión para evitar un déficit fiscal para asegurar la estabilización de la deuda, que el endeudamiento del país no tenga un aumento notable y el cumplimiento de las reglas presupuestarias y dejar espacio para una agenda ambiciosa social de reformas. El informe señala que los costes de implementar la agenda de reformas del gobierno en 2024 superan lo que se había planeado, mientras que los ingresos por petróleo, impuestos y otros costos en el año en curso han sido menores de lo esperado. Para lograr sostener las reformas prematuras de este gobierno, hay que mejorar la eficiencia en el gasto y aumentar los ingresos del Estado con medidas como reducir excepciones en los impuestos, bajo los actuales planes fiscales. La deuda rondará el 55% del PIB en 2023, mientras que antes de la pandemia era menor al 50%, indica el informe. Para disparar la productividad y la equidad, la OCDE expone propuesta del sector transporte para lo que podría ser una naciente y nueva fórmula del precio de la CPM. De acuerdo con un comunicado, se busca transitar hacia una tarifa que reconozca el costo de producción nacional de este combustible, posterior a la integración o reunión de la cuarta mesa técnica con el gobierno nacional. Los gremios de los transportadores de carga, pasajeros y volquetas, representados en la Cámara Intergremial del Transporte Unidos, presentaron su propuesta con relación a la fórmula que determina el precio de la CPM, el segundo combustible de uso más importante del país, mejor conocido como diésel en el mundo. El gremio también hizo algunas afirmaciones dentro de su comunicado oficial en el cual recalca la necesidad de revisión por parte del gobierno la actual tarifa de combustibles, específicamente la CPM. El sector transporte afirmó la necesidad del gobierno colombiano de reestructurar la actual fórmula de la CPM en Colombia, teniendo en cuenta el bienestar y las necesidades en el sector transporte en Colombia y en el factor lógico de la producción interna del combustible, lo que garantizaría aparentemente, según ellos, una estabilidad en esos valores y en caso de un alza mínima en estos valores, recordando el actual incremento del 50% en los valores de la gasolina.
Esto calculando un margen justo para Ecopetrol. En ese orden de ideas, la Cámara Intergremial del Transporte informó que le entregó al Ejecutivo una propuesta técnica encaminada a cumplir con ese objetivo. Si bien no se dieron a conocer detalles específicos sobre la fórmula, los transportadores destacaron que la actual nueva propuesta es coherente con las realidades ya elaboradas y probadas en otros mercados energéticos, como en el suministro de gas natural y de la energía eléctrica actualmente en nuestra nación. Además sería razonable con las necesidades de los más de 49 millones de colombianos y lograría proteger la actual economía en nuestro país, el actual contexto empresarial corporativo y la competitividad de Colombia frente al mundo y la región en el sector de la producción y comercio. En el documento presentado por este gremio recalca y enfatiza que al aumentar actual costo de la CPM en Colombia se tendría obligatoriamente que aumentar de forma implícita y consecuente el actual precio del pasaje intermunicipal en según estos un 30% del valor total para solventar el valor de los fletes y los costos en relación con el mantenimiento de automóviles de servicio público sumado a otra serie de factores en concordancia a este aumento en los ya mencionados valores según el actual gremio. Este aumento podría desencadenar una espiral inflacionaria que podría aumentar el valor de las tasas de interés en la actualidad en Colombia. Por su parte, el sector transporte y este gremio destacaron que esta actividad es transversal en la economía, al estar relacionada con otros sectores como el sector industrial, el comercio en general, el sector de la construcción, turismo, entre muchos otros actualmente ya utilizados otros sectores productivos. Es de recalcar que de un tiempo para acá se han venido desarrollando unas mesas técnicas en conjunto con el gobierno para llegar a un consenso frente a la tarifa que logre congelar por determinado tiempo el precio del diésel y su valor comercial general y para los valores del combustible en términos generales. Polémica por la relación directa de las IPS a la ADRES aprobado en la reciente reforma a la salud. El artículo permite a la entidad ADRES pagar a las IPS mínimo el 85% o un poco más de las facturas directamente y sin ningún tipo de revisión y veeduría externa. A la reforma a la salud se logró omitir un artículo bastante complejo. Así lo denunciaron los senadores de partidos independientes y de carácter de oposición. Se refiere o basa en el artículo 70 en el cual quedó establecido que las facturas se pagarán por la ADRES directamente a las IPS eliminando el trámite a la CPS, quienes en la actualidad realizan los pagos a IPS en un plazo de 60 días al pasar por un proceso de variopedul. Artículo 70. Gestión de cuentas por prestación de servicios de salud. Las instituciones prestadoras de servicios de salud públicas, privadas y mixtas presentarán las cuentas de servicios solicitados y prestados a la instancia de la Administradora de Recursos para la Salud ADRES que corresponda, según su forma desconcentrada de operación, el cual pagará el 80% de su valor en los 30 días siguientes, lo que significa una transacción directa a las IPS y evidente corrupción para los hospitales locales que reciben los recursos directamente junto con las clínicas y que existan auditoría. Algunos aseguran que este artículo es tan peligroso que muchos políticos locales y gerentes de IPS se lucrarán de forma corrupta a través de este sistema, aseguró Jennifer Pedraza y otros senadores sobre esta reforma. El plazo de la ADRES para generar los pagos será de máximo 30 días y mínimo del 85% del monto. Sin embargo, el problema está en que este no tendría veeduría, por eso no se entiende cuál es la intención en permitir que, de aquí en adelante, haya un giro con un cheque en blanco a los hospitales públicos cuando ya sabemos que sí hay problemas de corrupción en alguna EPS, pero también en algunas instituciones prestadoras de servicios de salud, agregó Pedraza. Para el gobierno nacional hay una desinformación en el sentido de que no va a haber auditorías. Es muy importante señalar que la ADRES no va a ser ningún seguro social, no sé de dónde salen semejantes apreciaciones. El ADRES va a ser el pagador del sistema pagador único como hizo Corea del Sur, aseveró el nuevo director de la ADRES Félix Martínez. Por ahora la discusión del modelo de estas auditorías estaría en manos de las gestoras como se le denomina, punto que aún no ha tenido discusión en el Congreso. Los reclamos no cesaron ante el llamado simio, aprobado en esta reforma a la salud. El pago de facturas sin vigilancia y sin ningún tipo de veeduría ha promovido la reacción en diferentes sectores políticos. Algunos piensan que podría esto, incluso, generar un desangre y la pérdida de recursos estatales para un servicio tan delicado en Colombia, razón por la cual muchos gremios de la salud mostraron su preocupación e inconformidad frente a este punto. Puntualmente, Iván Name, presidente actual del Senado, dice que, si esta reforma no es rediseñada difícilmente va a tener la aprobación del Congreso. Además, le envió un mensaje al presidente Gustavo Petro en el que le dice que el Congreso debe ser respetado y desde su soberbia no se construye en lo político, la salud debe ser revisada, pero no tiene que ser de una manera apresurada. O sea, después de 30 años de un modelo como el que tenemos de aseguramiento en materia de salud no vamos a tener o a querer que se evacúe en 3 o 4 meses y no contribuye mucho al trámite de unas reformas que el gobierno califique de anacrónico.
progresista una actitud de la bancada o de un congresista particularmente. Dijo textualmente el presidente del Congreso Iván Name sobre esta reforma y la actual iniciativa y actitud de gobierno y el presidente Gustavo Petro. Todavía se debate la finalización y aprobación de diversas reformas del actual gobierno. Lo que es cierto es la dificultad para financiar los planes que aumentan el gasto público y se vuelven un problema para los usuarios a raíz de la corrupción. De este nuevo modelo sigue a Big Economics, las mejores noticias económicas de Colombia y el mundo a tu alcance. Hasta la próxima.